Corrupción no es tema de oposición, papeles de Panamá, que escribí el 3 de mayo de 2016. Antes de esto, señores, quiero decirles que yo tengo solamente tres palabras para el presidente y para la falsa oposición. Tres palabras que los tienen callados y que mañana tendremos mucho que hablar sobre los papeles de Panamá. Tres palabras, papeles de Panamá, y ustedes, señores, pongan mucha atención el día de mañana a esa lista de aquellos que están en los papeles de Panamá. Pero corrupción no es tema de oposición. Panamá investigó a empresa por relación con Fabricio Correa, y entre paréntesis he puesto y Rafael Correa. El Universo publicó el 25 de abril de 2016. La Fiscalía de Panamá, primera anticorrupción, visitó las oficinas del estudio jurídico Mossack Fonseca la primera semana de mayo de 2012 para pedir información sobre la empresa panameña Orleón Group S.A. relacionada a una investigación sobre los hermanos Fabricio y Rafael Correa. Los fiscales panameños consultaron el expediente de Orleón, empresa cuya creación fue tramitada ante Mossack Fonseca por el Estudio Legalza y Asociados de Guayaquil en mayo de 2006. Según el informe interno de Mossack Fonseca, se habían solicitado sin éxito documentos de respaldo a Legalza desde abril de 2010. Los abogados de Mossack Fonseca decidieron renunciar a la representación de Orleón ante las autoridades de Panamá en julio de 2012. La razón de peso fue que Rafael Correa es presidente de Ecuador, por lo tanto un personaje de alto riesgo para el estudio. Vivimos en un estado sinvergüenza en el que la Fiscalía Anticorrupción de Panamá investiga al presidente de Ecuador y este sigue campante y no renuncia. Estado sinvergüenza y gobierno termita es la receta para el desastre. Lamentablemente, eso es lo que tenemos. Presidente, renuncie. O también va a infundir miedo y a amenazar con encarcelar a los que le piden la renuncia por ser investigado por corrupción. El presidente de Ecuador ha dicho que ama la verdad. Y la verdad, de acuerdo a los papeles de Panamá, es que el gobierno panameño lo investigaba por malversación, apropiación indebida, desfalco, embezzlement. Así se lo llama en inglés. Porque recordemos que el original está en inglés, según McClatchy. También nos ha dicho que no decir toda la verdad es ser mentiroso. No decir toda la verdad es ser mentiroso. Esas son las palabras del presidente de la República. Pero no nos ha dicho toda la verdad. La ha escondido. Según McClatchy DC, el 22 de abril de 2016, escribe lo siguiente, como título: el líder de Ecuador demanda la publicación de los papeles de Panamá y resulta que está en ellos. Esto en inglés dice así: Ecuador's leader demands release of Panama Papers and learns he is in them. El primer ministro de Islandia renunció por estar en los papeles de Panamá, que presentan una brillante oportunidad para bajar la popularidad y credibilidad del presidente de Ecuador. Pero no le pasa nada, porque el supuesto líder de la oposición también está en los papeles de Panamá y no es oposición. La oposición tradicional calla sobre temas de corrupción, remoja sus barbas, está chantajeada. Lo máximo que puede decir es: tú también estás. En mi artículo del 24 de enero de 2013, corrupción no es tema de oposición, del 24 de enero de 2013, esto es antes de las elecciones de febrero de 2013, escribí: ¿por qué, si todos los días escuchamos acerca de supuestos actos de corrupción del gobierno, los candidatos presidenciales no pregonan la lucha contra la corrupción? ¿Es por falta de credibilidad? Si la corrupción en el gobierno es una falencia de la presente administración, esta constituye un arma poderosa. ¿Por qué no la usan?
¿Es posible que esta arma poderosa sea un boomerang? ¿Temen que les regrese? Oposición existe cuando se puede decir las cosas como son. Cuando no se puede, porque se tiene rabo de paja, no existe oposición, sino complicidad. En situaciones como los papeles de Panamá, se evidencia si tiene importancia o no que quien financió al presidente pretenda reemplazarlo. Al presidente le gusta la oposición que no lo enfrenta, chantajeada y vilipendiada por él, a la que de vez en cuando elogia, para que el pueblo crea que es oposición y que tiene algo de bueno, para que se mantenga como oposición, sometida por él. La supuesta oposición no tiene chance de ganarle votos al presidente porque no tiene potencial. Está esperanzada en la unión de algunos grupos debilitados por la corrupción que ha imperado en nuestro país. Ganar votos de los resentidos que dejan al movimiento del gobierno y aspirar a llegar segundo. Con esta estrategia es posible esperar largos años, porque para ganar hay que quitarle votos al presidente, no solo de los resentidos, sino de los que están cansados del sistema que ha mantenido al país empobrecido, no solo los últimos 9 años, sino a través de toda su historia. Son tal para cual, falsa oposición y oficialismo. Están en el mismo saco, en el gobierno y ahora en los papeles de Panamá. Por eso, corrupción no es tema de oposición, porque entre bomberos no se pisan las mangueras. Guacha la zapada, guacha el tongo, guacha la zapada. ¿Quieren cambio o lo mismo de siempre? ¿Quieren al exministro de Economía de Palacio o al exministro de Economía y gobernador de Guayas de Maguat? El gran adversario es el sistema en el que vivimos, el que puso a Correa en el poder. Basta de elegir al menos malo, exijamos elegir al mejor, al mejor. Ven, señores, cuán preciada es la libertad, que cuando se es libre de verdad, no se necesita demandarla, se la ejerce, y quienes no la ejercen y la piden, a veces de rodillas, es porque no son libres. No son libres, están atados y callados por la complicidad. Ya lo dijo el maestro de maestros, la verdad os hará libres. Yo gozo, señores, yo gozo de mi libertad de expresión, mientras Correa, que no es libre, a pesar de su poder político, calla, porque en realidad no es poderoso. No es poderoso, y sin embargo, él le demostró a muchos de los que se creían poderosos que no lo son, porque al igual que él, callan. Cuando tienen rabo de paja, callan. Eso es lo que sucede hoy. Los tiene chantajeados, porque él tiene el poder. Son iguales, pero él tiene el poder para callarlos. Debido al chantaje, eso es evidente para mí. Está claro, porque a mí no me puede callar. Lo único que puede hacer es esconderse, esconder su cabeza debajo de la tierra como el avestruz. Pero puede correr y puede correr. Pero yo le he dicho a él podrá esconderse de sí mismo, metiendo la cabeza debajo de la tierra como el avestruz, pero de mí no podrá esconderse. Apuntemos nuestros dardos, señores, contra el verdadero rival, el sistema, también llamado el titiritero. Correa no es más que un peón en ese sistema, un títere más del titiritero. ¿Y qué dice Macrina Serrano en un comentario en Facebook? En Ecuador, solo a los marchantes, estudiantes, indígenas, civiles, tuiteros, opositores y denunciantes en redes, que son resistencia, se los cataloga de terroristas. La Fiscalía actúa y sentencia con cárcel, pero el lavado de activos premia y se hace de la vista gorda con Chiriboga, Luna y Rodas. Ni sospecha, ni interroga, ni revisa, peor los enjuicia. Estamos en estado de indefensión total. ¿Qué estado ni qué estado de derecho? Todo es por la izquierda. No hay estado con derechos al pueblo y a los ciudadanos.
sino Estado corrupto, con un líder a la cabeza. Esa es la opinión de Macrina Serrano en Facebook con su comentario. ¿Y qué hemos encontrado entre las noticias? Hemos encontrado que el Fondo Monetario Internacional confirma negociaciones con Ecuador para crédito tras terremoto. Publica Ecuador en Vivo el 2 de mayo de 2016. 400 millones de dólares, entre comillas, sin condicionamientos, dice el presidente. Sin ninguna condición. No, para él nunca hay. Para hacer frente a las labores de reconstrucción. Pero eso sí, ha vuelto al Fondo Monetario Internacional, al que vilipendió con el rabo debajo de las piernas. El presidente de Ecuador demuestra su total fracaso político y económico con sus acciones. También demuestra su discurso falso y mentiroso. Manipuló los bonos global y para esconder su traición a la patria y su deshonestidad invocó a la soberanía. Renegó del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Por casi una década pagó intereses altos por deuda china y ahora regresa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial a solicitar préstamos. Esto es la aceptación de su fracaso económico, deshonestidad y traición a la patria. Mintió al renegar del sistema capitalista y proponer privatizaciones. Al buscar reelección, se burla del pueblo ecuatoriano, lo maltrata e insulta, lo considera ignorante y tonto, que acepta estupideces y corrupciones. Ciudadanos, sigamos insistiendo en la renuncia del presidente y su gobierno, denunciando sus mentiras y corrupciones. Correa, renuncia. Tú prometiste dar correazo a los corruptos, pero pusiste tus manos en el fuego y amenazaste con renunciar defendiendo a corruptos. Diste espaldarazo a los corruptos en lugar de correazo y diste correazo al pueblo que te eligió equivocadamente. Señores,